Regresamos a Amable Auditorio. Licenciado Gilberto Fuentes, hablábamos en el bloque anterior sobre el plazo de un año para la ejecución de los laudos. No se puede condenar por más de un año por salarios caídos en un laudo cuando gana un trabajador. Pero una vez obtenido un laudo, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para la ejecución del laudo? ¿Se ejecuta en los tiempos que nos marca la ley? No, la realidad es que dista mucho, ¿no?, a la ley, ahora sí que al dicho y al hecho, ¿no? La ley te establece unos términos, pero en la práctica cotidiana que se da en los tribunales laborales, pues no se cumplen realmente. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, contempla un requerimiento de pago. Obviamente que va uno y requiere a la institución pública y no da cumplimiento, y fija una cantidad irrisoria como una pena por no dar cumplimiento. Hay un segundo requerimiento en el que hace alusión que de no dar cumplimiento el expediente pasará al Congreso del Estado a efecto de que se fije juicio de responsabilidades a quien corresponda. Situación que, bueno, en la práctica también se ve que el Congreso del Estado pues no hace absolutamente nada. Ahora sí que se va a pasar al sueño de los justos los expedientes, ¿verdad? O como la puerta de Alcalá, se ve pasar el tiempo nada más y no hace absolutamente nada al Congreso. Ante esa situación, los abogados lo que hemos estado haciendo pues, es aplicar la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo y al final de cuentas el tribunal a un principio no aceptaba o no estaba de acuerdo, no nos acordaba de conformidad, pero a través del juicio de amparo, o sea, el tribunal de distrito, diversos tribunales de distrito, pues consiguieron el amparo porque si no, no se estaba cumpliendo con la justicia. Entonces se concede el amparo y ordena al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que acuerde de conformidad, y es la forma en que se han estado haciendo a última fecha las ejecuciones, aplicando la supletoriedad de la ley, y así es como se ha dado el caso de que ha habido embargos de algunas cuentas públicas de algunos ayuntamientos. Y además con esta reforma a los salarios caídos hasta por un término máximo de 12 meses, pues ¿cuál es la prisa, no? Ya no siguen corriendo los salarios caídos por más que se tarde el tribunal en resolver. Sí, efectivamente, pues le digo, yo creo que hay, lo decía y lo reitero, pues no es una causa imputable a ninguna de las partes en el juicio, sino que es propiamente a la autoridad, y en este caso, bueno, pues el demandado, en este caso institución pública, pues ahora sí que ya no se va a preocupar tanto como anteriormente, porque ya sabe que va a hacer cuentas y va a hacer cuánto lo que le corresponde. No va a pasar de un año. No va a pasar de un año. Pero aquí Jorge dice algo muy importante, o sea, la conciliación, o sea, ¿por qué las autoridades, las instituciones públicas, por qué no autorizan para llegar a un arreglo, a una conciliación? Le sale más económico, le sale más barato. Realmente si ha habido laudos millonarios, pues ha sido también por negligencia por culpa de las instituciones públicas que no se han prestado a la negociación. Y el caso concreto, y lo digo abiertamente, gobierno del Estado, o sea, nunca jamás, o casos realmente excepcionales logra llegar a una conciliación. Normalmente hasta que no hay un laudo es cuando anda pagando, pero menos no. Pero fíjense toda la cuenta, todo lo que subió. Perdón, y es cuando quieren conciliar. Y es cuando decir, quieren conciliar cuando ya tienen el laudo firme, incluso confirmado en un tribunal colegiado, sí. Y entonces cuando quieren sentarse y ya el trabajador dice, ¿qué caso tiene que conciliar? ¿No? Sí, así es. Efectivamente así es. Efectivamente lo que dice Jorge. Entonces, pues ahora sí que invitar a las instituciones públicas que hagan una reflexión y que analicen la situación que va en perjuicio de los erarios públicos pues municipales y estatales y de empresas de participación estatal. Licenciado Jorge, ¿por qué tener que recurrir al juicio de amparo para poder impulsar el cumplimiento de un laudo? ¿Por qué no se cumple como institución con los términos que marca la ley y dictar el laudo antes del año? ¿Qué recursos se pueden utilizar ahí?
¿incurre el funcionario incluso en el ámbito penal? ¿Alguna responsabilidad penal por la falta de cumplimiento? Comentaba yo el caso o dos situaciones. Una, efectivamente, está el delito contra la Administración de Justicia por no resolver dentro de los plazos que marca la ley sin causa justificada, y ya dijimos que la falta de recursos o de personal no es causa justificada. Y la otra es incluso una contumacia que hay frente a incluso a mandatos de amparo, que yo mencionaba que hay procedimientos abiertos en contra del presidente del Tribunal de Arbitraje en los tribunales colegiados para su destitución por incumplimiento de sentencias de amparo. Pero además de eso, Gilberto hacía mención del procedimiento de ejecución de laudos, y es que realmente no es un procedimiento de ejecución de laudos, es un procedimiento de responsabilidad. Es decir, la ley contempla un requerimiento, y si no cumple con el requerimiento, entonces el expediente va a dar al Congreso del Estado para fincar responsabilidad, pero eso no está implicando de ¿Y se ninguna finca la manera. responsabilidad? Bueno, puede fincarse, lo que pasa es que también la responsabilidad, ese sería un tema que nos daría para un programa, porque en el Congreso, porque en el Congreso del Estado es bastante deficiente para fincar responsabilidades. Pero fincaría la responsabilidad, y de todos modos, aunque le fincara la responsabilidad a los magistrados integrantes del tribunal, no hay pago. Por eso se tuvo que recurrir a la supletoriedad. ¿Y qué es lo que sucede? Que ante una ley deficiente, pues simplemente la propia autoridad se defendía diciendo no hay un mecanismo para poder ejecutar, y tuvieron que recurrir al juicio de amparo, porque pareciera que en muchas de las ocasiones solo a golpes de sentencia se pueden conseguir las cosas por parte de las autoridades. No, la ley en general, y aquí Gilberto, que la conoce perfectamente bien, no me dejará mentir, la ley laboral burocrática es una ley muy deficiente, es decir, tiene incluso una ausencia completa de reglamentación de pruebas, es una ley desordenada, la forma en que deben de integrarse las audiencias, cómo se deben de llevar a cabo, está disperso de una manera muy poco clara. Es una ley que debería de hacerse nueva completamente para poderla hacer eficiente y efectivamente contemplar estos mecanismos. Por ejemplo, tenemos un antecedente, el caso de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, sí impone la obligación de que existiendo una demanda de daño o de pago por responsabilidad patrimonial, debe de hacerse la provisión presupuestal para el siguiente ejercicio. Hombre, eso es elemental que estuviera en la Ley del Trabajo Burocrático, que se estableciera la obligación de prever para el siguiente ejercicio con qué les van a pagar y evitar las filas que estaba comentando Lorenzo, o de que se haga un desvío de recursos. Luego las enormes deudas que se le dejan a la anterior y ahí se van dos o tres administraciones municipales. Si van a liquidar a sus trabajadores, depositar de entrada junto con las terminaciones de los contratos correspondientes y poner a disposición del tribunal. Una forma rápida de hacerlo. Pero sobre todo, otorgarle al Estado y a los ayuntamientos recursos necesarios para terminar con estos pasivos laborales. Estos pasivos laborales terminan con las administraciones porque no los dejan trabajar. Así es. Un gobierno municipal dura 3 años parado porque el anterior no le dejó recursos y se la pasa pagando deudas. O peor aún, a lo mejor ni siquiera las paga, simplemente va pateando el bote hasta que le terminen los 3 años de la administración y brinque a la siguiente. Y entonces ya le heredó más los laudos acumulados durante su gestión a la siguiente administración. Y si hiciste alguna mala administración municipal, pues te vas de diputado, ¿verdad? Y no pasa nada 3 años más. Pues así el tema que tenemos en nuestros tribunales laborales, el Tribunal Burocrático de Gobierno del Estado, un tribunal que sin duda, pues tenemos que lograr que sea cada vez más eficiente. ¿Cómo lograrlo? Decía el licenciado Lorenzo Sánchez en su momento, necesitamos una varita mágica. Necesitamos que realmente los funcionarios que están encargados de las áreas laborales tengan la sensibilidad correspondiente para poder cumplir, número 1, la ley. Pero pues bien pareciera que ellos hablamos de temas de mediación, vuelvo a reiterar, conciliación, pero esos temas no los tocan dentro de sus propios ámbitos, dentro de sus propias esferas. Eso es para la gente en lo particular, no para sus conflictos entre sus trabajadores. Cuando en casa deberían de dar la muestra. Pero la realidad de las cosas también es que han sido rebasados por la gran cantidad de demandas. Y eso originado por la alternancia en el poder de las presidencias municipales. Anteriormente, cuando había un partido en el poder que pues no se movía una hoja, cada 3 años ganaba y se quedaba la misma gente. Pero cuando viene la alternancia genera este gran problema. Genera este gran problema que
no lo previeron a tiempo y actualmente siguen trabajando con deficiencias porque lo señalaba y lo reitero, no le invierten recursos. Yo creo que lo ideal sería que hubiera unos tribunales especiales, que hubiera un tribunal, vamos a decir, en Matehuala, otro en Valles por lo menos, para descargar y desfogar todo el trabajo, tanto de la zona huasteca como de la zona del altiplano. Y sin embargo, pues el Estado no se preocupa por eso. Ahora, ¿el Tribunal Estatal tiene suficiente personal? No, por supuesto que no. No tiene ni personal, ni tiene las instalaciones suficientes para esto. Y lo que está diciendo Gilberto es importantísimo. Estamos hablando de que es un tribunal con una sola oficina, con 10, 11 mesas de trámite, que atiende a 58 ayuntamientos, a gobierno del Estado, a organismos paramunicipales, a organismos descentralizados en algunas esferas, en algunas otras las atiende la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Pero estamos hablando de un volumen de trabajadores potencial inmenso frente a lo que son otras áreas, ¿no? Es decir, no hay forma de pensar que materialmente, porque además también estamos hablando de juicios por despidos, etcétera, sí. Pero están también las revisiones contractuales, están también los conflictos colectivos, están también otros temas como pueden ser los temas sucesorios, nivelaciones salariales, etcétera, etcétera. Recategorización, pacificaciones, ¿no? Por supuesto que el tribunal no tiene forma de ser eficiente si no tiene más presupuesto y si no se abren oficinas regionales, ¿no? Luego queremos eficientizar la justicia pasando una pluma sobre un papel y haciendo la ley, ¿no? Yo creo que ahí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo más palpable, ¿no? Y con ese ejemplo no va a cambiar la dinámica del tribunal. Dicen que por obra y el Espíritu Santo de reformar la ley ya todo va a perfeccionar sobre ruedas, no es cierto. Sí, no, y además... se necesita voluntad y no la existe por lo que vemos. Hay un detalle que no hemos mencionado que también debe de tomarse en cuenta. Efectivamente se habla de una condena no mayor de 1 año, pero si excede el litigio ese tiempo, hay entonces una aplicación de un 2% mensual de interés sobre 15 hasta por un meses, máximo de 15 meses. Por un máximo de 15 meses de salario. Que a fin de cuentas eso viene a reducir sustancialmente el monto. Sí, desde ese punto de vista efectivamente se reducen los montos, pero no soluciona el problema. Es decir, de ninguna manera está resolviendo el problema. Ese 2%, ¿cuánto de numerario, cuánto representa? Claro, no, pero además no resuelve el problema. No resuelve el problema de fondo. El caso de los despidos efectivamente por los cambios de administración, bueno, o las basificaciones preventivas que se dan antes de la salida de la administración saliente, en donde les heredan las basificaciones de los burócratas para efecto de que ya no puedan despedirlos en el siguiente. Por supuesto que esos problemas no se solucionan con una reforma como esta de la ley. Así es. Para concluir, licenciado Lorenzo Sánchez, ¿alguna acotación al respecto? No, bueno, pues siempre como buenos potosinos y como buenos juristas tratamos de dar un comentario que podamos mejorar la impartición de justicia. No se trata de hacer un comentario negativo, tratamos de que se eficientice el procedimiento de impartición de justicia y sobre todo que en el ámbito laboral el trabajador recupere su dignidad, porque obviamente el hecho de que quede cesante, hay familias atrás de estas familias que están necesitando precisamente sus recursos. Y estos recursos lo único que vienen a hacer en un momento dado es paliar un poco la situación por la que se vive. Yo no quiero imaginar algún trabajador, porque a lo mejor mucha gente no lo ha vivido, pero muchas familias sí lo han vivido, que se pasan 15, 16, 20 meses sin encontrar trabajo, porque finalmente ahorita el mercado laboral está contraído. Así es. Licenciado Gilberto Fuentes. Sí, en efecto, como lo dice acertadamente Lorenzo, pues detrás de todos estos conflictos hay familias que salen perjudicadas. Y yo siempre he dicho que la hambre es mala consejera. Así es. Jorge, su comentario. Bueno, nada más, muy breve. Simplemente hay que pedirle a los diputados que mejor se pongan a trabajar en lugar de ser ocurrentes. Es decir, que dejen las ocurrencias, que hagan trabajos serios. Es decir, que revisen los temas presupuestales, que diseñen leyes que realmente sean eficientes y que realmente solucionen los problemas. Una reforma como esta, de la que hablamos el día de hoy, no es la solución de ninguna manera a los conflictos laborales que hay en el aspecto burocrático. Así es.
Amigos del auditorio, muchas gracias por acompañarnos esta noche en su programa Foro Potosino. Se queda la reflexión, como siempre, sobre la mesa y solamente pedirles a nuestros legisladores que legislen en base a verdaderas necesidades de nuestro pueblo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.